Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Las opciones de los morosos. Estar atrasado en el pago de sus préstamos bancarios o en sus tarjetas de crédito es una mala cosa, pero siempre hay alternativas para mejorar la situación. Una experta del banco Falabella nos cuenta las alternativas que usted podría considerar. Los riesgos del proyecto de presupuesto. Esta semana comienza a definirse en el Congreso el monto del presupuesto general de la Nación para el próximo año y la ley de financiamiento. Las dos normas están navegando por aguas turbulentas. Les contaremos por qué y qué se puede prever. El dólar sigue al alza. Varias razones tienen al dólar subiendo de precio. Hoy alcanzó la mayor cotización de este año. Víctor Grosso nos cuenta lo que está ocurriendo en los mercados financieros. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de deudas bancarias y de qué hacer cuando usted o un familiar suyo se encuentra en mora en sus pagos. Para analizar las opciones que hay, saludo a la gerente de cobranzas del Banco Falabella, la doctora Julia María Hernández. Doctora, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Muchísimas gracias por la invitación y buenas noches a todos los que nos están viendo en este momento. Gracias, doctora. Bueno, quisiera empezar por preguntarle qué se considera una mora cuando uno está o dice que está en mora, porque hay bancos que le dicen a uno que es muy distinto si uno tiene apenas unos días de atraso, o si ya completó 30 días y se juntaron dos cuotas, o si pasa de 60 días. Pues yo sé que una cosa será más grave que la otra, pero ¿a partir de qué momento un banco dice está en mora? Digamos que la mora se considera desde el día 1, sin embargo, como bien lo manifiesta, hay diferentes alturas de mora y cada altura de mora tiene un tratamiento completamente distinto. Ahí lo más importante es, apenas tengamos alguna dificultad, acudir inmediatamente a nuestra entidad financiera, que siempre habrá una solución para cualquier edad de mora que tengamos los colombianos. Desde finales del año pasado se viene escuchando que se ha deteriorado la cartera de crédito de los bancos. ¿Significa eso, doctora, que hay más gente en mora, efectivamente, de pronto tanto en créditos como en pago de sus tarjetas de crédito? Ese dato, Henry, no lo tengo a la mano. Podríamos hacer un zoom si requerimos con alguno de estos datos adicionales. Pero por lo que ustedes ven, efectivamente hay gente que, digamos, de pronto más gente que está colgada. Por lo que ustedes ven, digo, en Falabella propiamente, ¿han visto de pronto más gente que está atrasándose en sus pagos? No estoy facultada para dar esa información específicamente en términos de datos, Henry. La entiendo, no hay ningún problema. Hablemos entonces de las alternativas, doctora, porque pues ciertamente hay diferentes opciones que ustedes nos han contado que una persona podría, digamos, acudir o tomar como consideración. La primera ustedes la llaman rediferir. ¿Qué es exactamente rediferir una obligación bancaria? Que sí, digamos que el rediferido está disponible para aquellos clientes que se encuentran ya sea al día o con una mora hasta de 30 días en su tarjeta de crédito o crédito de libre inversión. Básicamente en lo que consiste esta iniciativa es que el saldo total de ese crédito o de esa tarjeta de crédito se redifiere a un nuevo plazo según la necesidad del usuario, que puede estar entre 12 y 72 meses, liquidando esa obligación actual y constituyendo una nueva que le permita tener al usuario más flujo de caja y pues digamos que no tiene ninguna afectación en el historial crediticio de ese cliente. ¿Esa es diferente a esta segunda opción que se llama reestructurar? La reestructuración de una obligación, digamos que está vista para un cliente que tiene una altura de mora más alta y que básicamente lo que hace es diferir el saldo total del crédito a un nuevo plazo, liquidando la obligación actual. Sin embargo, esta, pues, al ser una opción para un cliente que tenga una altura de mora bastante más avanzada, sí, digamos que tiene una marcación en centrales de riesgo, pero siempre buscando ayudar al cliente y darle una ampliación del plazo de su crédito y que pueda quedar al día y retomar pues su situación financiera.
En estos casos, doctora, ¿la tasa de interés que uno venía pagando se altera, se modifica, puede cambiar o le mantienen a uno la misma tasa de interés? Eso depende de cada entidad, pero lo que generalmente ocurre es que se mantiene la misma tasa. Hay otra opción, doctora, que también suena un poco parecida, pero me imagino que tendrá diferencias. Renegociar. Uno puede sentarse con el banco a llegar a algún acuerdo, a buscar alguna otra fórmula distinta que digamos, se acople más a las necesidades específicas de cada uno. Claro que sí, e incluso esa debe ser la primera opción cuando uno como colombiano ve de pronto que hay alguna situación específica que le va a impedir pagar el crédito. Siempre los bancos tienen un equipo especializado que está a la espera de poder guiar al deudor para poder buscar la mejor alternativa y la mejor opción y construir, como se dice, el traje a la medida específicamente para cada situación de cada colombiano en particular. A veces la gente precisamente, digamos, cree que los bancos son muy inflexibles, digamos, a la hora de escuchar y de entender las necesidades o las dificultades de la gente y le da miedo ir a un banco a hablar con un asesor y decirle estoy en problemas, ¿cómo me pueden ayudar? Los bancos, ¿qué tan flexibles efectivamente son para efecto de buscar alguna opción que le pueda servir pues tanto a la gente como también a la misma entidad financiera? Realmente lo que se ve en la industria es que los bancos, al contrario de lo que se piensa, están bastante abiertos y bastante dispuestos a escuchar la situación particular del deudor, precisamente buscando llegar a tener una negociación que sea la negociación adecuada para ese cliente que está necesitando que la entidad financiera con la que sacó su préstamo o su tarjeta de crédito le pueda dar. Realmente hay apertura, hay escucha y como le digo, hay un equipo especializado en cada uno de los bancos, en nuestra entidad financiera también, pero sé que cada banco tiene su equipo especializado precisamente para lograr escuchar y poder llegar al mejor acuerdo. Y la primera opción que debe tomar una persona que se encuentre en alguna situación financiera compleja es ir ante su entidad financiera, contar su situación, que de seguro va a obtener allí una solución que no se lo espera. Claro, y ojalá ir a tiempo, porque me imagino que la oportunidad, entre más temprano vaya, pues puede resultar mucho mejor antes de que de pronto la mora sea muy grande, porque me imagino que ahí es cuando ya empiezan los problemas de que le empiezan a uno a cerrar puertas en muchas entidades financieras, ¿no? Claro que sí, ahí es muy importante tomar acción a tiempo, incluso un cliente que se encuentre al día y que vea que por algún motivo la cuota que viene no la va a poder cubrir, ese es un muy buen momento para acudir ante su entidad financiera, contar su situación y poder de alguna manera buscar algún acuerdo entre las partes. Hay una opción, doctora, que uno ve ahora que es muy común en prácticamente todos los bancos cuando a uno le llega el extracto de un crédito o de una tarjeta de crédito, que digamos le dice que la cuota mínima que debe pagar le corresponde tanta plata y le dan como una opción alternativa, pago alterno o pago mínimo o algo así, que es mucha menos plata. Yo nunca he entendido bien cuál es digamos, la ventaja de eso o si de pronto eso al contrario lo pueda perjudicar a uno si uno toma ese pago mínimo alterno. Tiene unas entidades que tienen ese pago mínimo alterno dispuesto y la verdad es que depende de cada situación. Sí, cada situación de cada cliente es específica y es única y allí el cliente debe evaluar de acuerdo a si su situación es una situación coyuntural, algo que le pasó de momento o si es una situación de fondo que le permita de pronto tener un pago menor a su cuota y lograr tener más flujo de caja. Eso depende mucho de la situación de cada uno de los clientes, pero es una alternativa para quienes les están en una situación específica que requieran ese pago mínimo alterno. Le dejé, doctora Julia María, una última opción para esta parte de la entrevista y es la llamada y famosa compra de cartera, que a veces resulta muy buena opción porque le ofrece otra entidad a uno una menor tasa de interés a la que uno ya tiene con el banco donde está endeudado y puede uno obtener ahí, digamos, como algunas ventajas. Lo que no tengo claro es si cuando una persona ya está en mora o a partir de qué momento ya de pronto esa oportunidad no es viable. ¿Esto es solamente para personas que estén al día o eventualmente también que ya registran alguna morosidad en la obligación?
Eso depende de cada entidad financiera y cada entidad financiera tiene respecto al tema de la compra de cartera digamos que unas políticas especiales y depende mucho de cada entidad financiera. ¿Qué otros consejos, doctora, usted le podría dar a nuestros usuarios aquí en Signo Pesos para que logren normalizar, digamos, su situación de morosidad, su crédito o su tarjeta de crédito y de pronto para hacer un manejo más inteligente de estos productos y de estos servicios bancarios? Claro que sí, lo primero es que, como les decía, existen equipos especializados en cada una de las entidades financieras a la espera de poder ayudar a aquellos clientes que están en una situación de vulnerabilidad o en alguna situación específica que no les permita pagar sus obligaciones, acudir como primera medida a su entidad financiera antes de buscar otras opciones, eso uno. Y dos, antes de endeudarse, antes de adquirir algún producto financiero, sí es importante tener claros los principios de educación financiera y saber hasta dónde tengo la capacidad de poder responder ante las obligaciones financieras antes de pronto decirle sí a todos. Pues doctora, yo le digo francamente que estos consejos que ustedes nos dan son muy útiles para todos nuestros usuarios porque mucha gente a veces no sabe o no sabía las diferencias entre estas alternativas que hay para ponerse al día y a veces también por temor pues no va al banco a consultar las opciones. Muchas gracias por ayudarnos a entender el tema, muy amable. A usted, Henry, un gusto y una feliz noche. Muchas gracias, la doctora Julia María Hernández del Banco Falabella. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos, espere, la clínica Chayo y Mintic presentaron hoy un revolucionario programa de telemedicina en el país. Ya nos vemos. Gracias por continuar en Signo Pesos y a esta hora llega Víctor Grosso con noticias claves de hoy relacionadas en esta ocasión, don Víctor, con el dólar. ¿Por qué? Henry, buenas noches para los televidentes, un feliz inicio de semana, pero con presiones para la moneda nuevamente, para el dólar en Colombia, que hoy subió con fuerza, se disparó más de 70 pesos, superó la barrera de los 4.200 pesos, Henry, y volvió a negociarse en precios que no veíamos desde octubre del año pasado. Miremos lo que ocurrió en la jornada, hacia el lado de allá, más pegadito donde usted se encuentra, el dólar arrancó por debajo de los 4.200 pesos y fue escalando durante toda la jornada y ya hacia la 1 de la tarde inclusive alcanzó a marcar precios máximos por encima de los 4.250 pesos. Al final la cotización promedio fue de 4.220 pesos, que se convierte más o menos en la tasa representativa del mercado para el día de mañana. Insisto, este precio no se veía desde finales de octubre del año 2023. Y hablamos con algunos analistas que nos explicaron, bueno, ¿por qué ha venido subiendo el dólar? No es solo hoy, sino recientemente en Colombia, durante varias jornadas. Y nos explican que hay tanto razones nacionales como internacionales explicando ese fenómeno. Por ejemplo, el incremento del DXY, este es el dólar frente a las principales monedas del mundo. Hoy tuvo un incremento, una valorización. Allá en mercados internacionales están muy pendientes de qué va a pasar con la Reserva Federal, si va a bajar las tasas de interés o no, qué tanto las va a bajar, y eso genera una volatilidad propia en el dólar. También la relación que ha habido recientemente entre las monedas de la región, aquí en América Latina, por ejemplo, el peso mexicano, por razones propias de la política y de la economía en México, se ha debilitado bastante, y eso pues también tiene efectos, incidencias de cierta forma sobre el peso colombiano. La caída del petróleo o la debilidad del petróleo estos días ha estado por debajo de los $72 por barril en mínimos de este año, y hay momentos en que hay una relación inversa entre el petróleo y el dólar en nuestro país. En temas propios, la inflación en Colombia también tiene una incidencia. ¿Por qué, Henry? Porque el dato de agosto salió, inclusive la variación de agosto fue del 0%, no hubo variación en los precios, y eso muchos creen que podría acelerar el ritmo de disminuciones en tasas de interés del Banco de la República, y perderíamos un poco ese diferencial y ese atractivo en tasas de interés que tenemos con otros países del mundo. Eso le conocen técnicamente como el carry trade, es importante para los inversionistas, eso puede generar flujos de capitales hacia el exterior, entonces eso también estaría incidiendo, y por supuesto pues la incertidumbre propia de dos proyectos muy importantes que caminan por estos días o que van a caminar por el Congreso de la República y que generan mucha expectativa, como el presupuesto general de la Nación del próximo año y la ley de financiamiento. Hay muchas otras razones, pero principalmente estas estarían jalonando otra vez al dólar hasta por encima de los 4.200 pesos. Bueno, y como siempre, pues unos se alegrarán con el dólar tan caro, otros
lo verán. El café, por ejemplo, hoy alcanzó Claro. precios por encima de los 2.060.000 pesos, eso no se veía desde mucho tiempo, entonces es de los beneficiados por este movimiento del dólar, pero claro, hay otros sectores que se ven muy impactados. Pues usted menciona que al final ley de presupuesto y ley de financiamiento, y sobre ese tema, don Víctor, permítame contar otra parte, digamos, de este tema, y es que el proyecto de presupuesto general precisamente del próximo año atraviesa esta semana riesgos en el Congreso. Numerosos congresistas consideran que el presupuesto está sobredimensionado y quieren recortar el monto. Además, corre riesgo el proyecto de ley de financiamiento que el gobierno deberá presentar en las próximas horas para buscar 12 billones de pesos que le faltan al presupuesto de 2025. El representante Oscar Darío Pérez, don Víctor, muy conocido él en estos temas de presupuesto, precisamente nos explicó lo que se podría esperar. El hueco es de 26.6 billones, es decir, es muchísimo más. Pero el gobierno ha dicho que con 523 quiere presentar paralelamente una ley de financiamiento para completar 12 billones y así financiar los 523. Como la ley de financiamiento a la que se refiere el gobierno es de 12 billones, yo hoy veo muy difícil que el Congreso de la República pase el monto del presupuesto en 523 billones. Tenemos plazo hasta el 15 de septiembre para tomar esa decisión. Segundo, no es el gobierno el que fija el monto, es el Congreso. Y yo siento que el Congreso va a reducir el monto a 511 billones de pesos. Y pronostico que no va a haber ley de financiamiento porque no tiene ambiente en el Congreso. Y la movida empresarial de hoy corre por cuenta de Oppo, que es el gigante asiático de telefonía móvil, que precisamente presentó en Colombia su más reciente dispositivo con inteligencia artificial. Se trata del Reno 12, que incorpora avanzadas herramientas de inteligencia artificial aplicables a la edición de fotografía con la consigna de democratizar la tecnología y ponerle al alcance de todos los usuarios. En el muy competido mercado de la tecnología móvil, Oppo ha logrado escalar sitiales de preferencia gracias a la innovación y estrategias de alianza como la que tienen con la Champions League, y se proyecta otra con una plataforma de streaming. Bueno, el impacto ha sido muy bueno y creo que podemos gozar de una posición bastante privilegiada, pues su antecesor, el Oppo Reno 11, fue el mejor vendido en su serie de precios. Por supuesto, no podemos olvidar que el lema de marca es Inspiration Ahead. Por eso, los dispositivos tienen como gran labor brindar la inspiración a nuestros usuarios. Por eso es que nos aliamos con la UEFA Champions League y también últimamente con Universal Plus. Así que muy pronto los colombianos van a poder saber de qué se trata esta alianza tan importante. Y la clínica Chayo y el Ministerio de las TIC se unieron hoy para desarrollar un programa de telemedicina que será clave para los pacientes de regiones apartadas en el país. Sensórica, que también es conocido ahora como Salud TIC, es un programa que permitirá, por medio de novedosos dispositivos electrónicos, monitorear a distancia la condición médica de los pacientes. El ministro de las TIC, Mauricio Liscano, explicó detalles. Una inversión de 5.800 millones para hacer telemedicina de última generación, es decir, que a través de un dispositivo que se va a pegar en el corazón o en el pecho de los pacientes, se va a poder monitorear desde un centro de monitoreo aquí en Bogotá, más de, ¿cuántas, doctor Gilberto? Más de 15 o 20 datos del paciente, para que se pueda hacer prevención, para que se pueda atender a estos pacientes con telemedicina, pero solo para evitar también todo el costo que tiene que ver con los traslados muchas veces. Es decir, es un VIP, es un dispositivo que se pone en el pecho de los pacientes y se puede medir todo lo que sucede con este paciente desde un centro de monitoreo en Bogotá. Esto va a beneficiar a 4.000 pacientes, pero sobre todo va a llegar a muchos hospitales del país y va a ser una solución de última generación en telemedicina que pondrá a prueba o digamos en uso a las redes 5G y que además será tal vez uno de los proyectos de telemedicina más importantes de América Latina y del mundo.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Las siguientes son las 5 lenguas más comunes en el mundo, es decir, que se hablan oficialmente en más países. Inglés se habla en 58 países, francés en 27 países, árabe en 23, español en 21 y portugués en 9 países. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.